Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradezco puntualmente a las comentaristas, a Bárbara Martínez y a Alicia Novik por tomarse el tiempo de leer el texto y de establecer una crítica y de poder venir acá y compartir sus comentarios que espero resulten de utilidad para la reelaboración de este texto, que es un ensayo o en realidad un borrador que se desprende de una tesis de maestría en curso que estudia los espacios de la muerte en la ciudad de Buenos Aires entre 1868 y 1923. En este caso puntual, este capítulo borrador tiene que ver con un estado del arte específicamente situado o en dirección hacia la historiografía de la arquitectura. Por tal motivo me parece primeramente importante recurrir al título, Espacios de la Muerte. Allí estoy haciendo un doble uso de este término, puesto que pretendo encontrar o pesquisar en la historiografía qué lugar, qué espacio tuvo la muerte en sus discursos, en sus relatos, y en segundo término, establecer una mirada sobre el modo de trabajar y de tratar los espacios por parte de la historiografía de la arquitectura. En segundo término, el concepto, la noción de historiografía de la arquitectura, si uno se adentra en el texto, puede resultar incluso pretencioso, porque yo verdaderamente no trabajo exclusivamente con textos de historiografía de la arquitectura, porque he notado cierta distancia que la disciplina guarda con respecto a la muerte, respecto al tratamiento de los espacios de la muerte puntualmente. Por lo tanto, voy a estar recuperando otra clase de textos, otro tipo de textos. Es una selección, por supuesto, orientada al objeto de estudio principal que yo encontré al hacer esta investigación, que es el cementerio. Lo que yo postulo es que el cementerio es el objeto de estudio predominante y que sigue siendo trabajado hasta nuestros días. Por lo tanto, para esa búsqueda me estoy basando en otro tipo de textos y estoy dejando de lado, quiero aclarar, quedan de lado, fuera del discurso mío, otros textos de gran valor que serán retomados en capítulos siguientes de mi tesis. La imagen que elegí para comenzar esta exposición es la del proyecto de un panteón dedicado a hombres ilustres, proyecto de Carlo Zucchi. Aquí se revelan tres cuestiones, en principio, que yo quisiera rescatar y en torno de las cuales voy a trabajar, que es la cuestión del monumento, la cuestión del objeto de arte y la cuestión del estilo. Y por supuesto las metáforas y las analogías con la vivienda, con la casa y en última instancia o en primera instancia la búsqueda del estudio del espacio. Tomo una cita del texto y la voy a leer textual. En la actualidad, gran parte de los estudios ponderan como objeto a los cementerios y sus contenidos monumentales. La recurrencia sobre temas de monumentos, estilo y las más recientes valoraciones patrimoniales nos llevan a reflexionar sobre aspectos teóricos e históricos y sobre la necesidad de pensar otras formas posibles que incorporen lógicas inscriptas en los procesos socioculturales de la elaboración de la muerte y el morir al campo de los estudios disciplinares. Esto condensa en algún punto lo que estaba mencionando hasta recién. La estructura narrativa está organizada en función de tres subcapítulos. El primero de ellos, los espacios de la muerte, hace un rastrillaje sobre ciertos textos de fines del siglo XIX. Los otros espacios se centra en el cementerio como postulado inicialmente de un espacio alternativo sobre la muerte. Y el punto número 3, los otros espacios, es justamente un juego de palabras con esto, es buscar un espacio alternativo al cementerio, postulado como otros espacios en otro momento. Entrando en la historiografía clásica del siglo XIX, rescato tres autores. El primero es Viollet-le-Duc, a partir de su cuestión, de su inserción en el mundo del problema de la restauración. Por otra parte, el trabajo de Fletcher y de Joissy muestran un modo de trabajar la muerte, los espacios de la muerte, que revelan en algún punto una tendencia positivista de recuperación cientificista de esta historia y que en sus catálogos aparece como objeto de estudio predominante los monumentos, las esculturas
y el objeto de arte, la pieza de arte. Por lo tanto, la arquitectura se posiciona aquí y va a seguir posicionándose a lo largo del siglo XX en un estado de frontera, en una situación de frontera entre el objeto funerario. Se posiciona en frontera entre arte y arquitectura. Es una discusión intrínseca a la disciplina, vaya, digamos, como agregado. Cuando Leduc define qué es la restauración, dice que restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado completo que quizás no haya existido nunca. Esta idea de que la historia se puede reconstruir objetivamente desde el presente es una manifestación, digamos, se manifiesta claramente en la selección que hace Fletcher de una reconstrucción del mausoleo de Halicarnassus, que todos sabemos que se han hecho muchas interpretaciones gráficas de este edificio que se destruyó y no se conoce cabalmente cuál era su fisionomía, más allá de algunos textos que lo describen. En este caso, la reconstrucción incólume de la obra, de la figura, del monumento, aparece como expresión del recurso de la ciencia ante la historia, es decir, una posición histórica sobre la arquitectura y sobre este tipo de espacios. La cuestión de estilo, que es otra cuestión sustancial que me parece importante pesquisar en este momento histórico y que se va a retomar en un futuro de mi discurso. Para Leduc, dicha afirmación supone una unidad estilística inteligible, sistematizable, coherente y pura, cerrada, y que a partir de su conocimiento profundo sería posible desentrañar el espíritu de la obra, su esencia. Pero al mismo tiempo también establece una valoración evolutiva de la historia, desde donde el presente es interpretado como superación del pasado. Por lo tanto, la obra podría llegar a un estado completo que no haya existido nunca. Esta es la pretensión desde la historia. Y agrega Riegel en 1903, en un trabajo titulado El culto moderno a los monumentos, tres valoraciones de rememoración. La primera de ellas es el valor de antigüedad, es decir, la condición de degradación material en el objeto como índice del paso del tiempo y por lo tanto de valor. El segundo de ellos es el valor histórico, que es el objeto como documento en sí mismo, y el tercero, el valor rememorativo intencionado, que pretende posicionar al objeto en un estado de génesis permanente, ¿no? En un estado de presencia y de presente permanente. Hasta ahora, la historiografía clásica, desde estos tres autores, manifiesta, en primer lugar, la cuestión de que la muerte se reduce a los sepulcros, a las tumbas y a los monumentos, cuestión discutida a partir también y desde la idea del arte, desde la construcción teórica del arte, y por otro lado, una posición metodológica, histórica, ante estos objetos. En los otros espacios, pongo a consideración una problemática que ya empieza a circular a partir del siglo XX y que llega hasta nuestros años, que es el estudio de los cementerios. Cuando Foucault en 1967 empieza a darle vueltas al problema del espacio en sus relaciones con los movimientos culturales, dice que los cementerios son un ejemplo de heterotopía de otros espacios, de espacios caracterizados por diversas cuestiones que planteará después, y estos otros espacios presentarían en principio un interés de descubrir algo diferente. Bueno, mi experiencia es que en realidad, digamos, en contra o complementariamente a eso, el cementerio se posicionó de una manera hegemónica en el discurso de los estudios sobre la muerte, y no solamente desde las personas que elaboran estos discursos, sino desde el punto de vista de los imaginarios populares. Como cuando yo comentaba que estaba trabajando en los espacios de la muerte, era muy normal o muy habitual que las personas digan, ah, bueno, vos trabajás con los cementerios. Bueno, acá quiero hacer una aclaración sobre esto. Considero que los cementerios no son el único espacio que la muerte transitó en la ciudad a lo largo del siglo XIX. Digamos, esto es una cuestión extratemporal incluso.
La muerte tiene presencia, tuvo presencia en otros espacios, en otros lugares, tuvo interacciones diversas que requieren de una complejidad mayor que las observaciones en los cementerios. Lo que yo, puntualmente, mi crítica sobre los cementerios está focalizada en tres ejes, puntualmente. Uno, que tiene que ver con los procesos de conformación histórica, en donde el monumento se posiciona nuevamente a partir de Cronfuss como objeto de valoración estilística, histórica. Por otra parte, a partir del trabajo de Luis Núñez en 1970 aparece la primera recompilación histórica de cuestiones anecdotarias y de archivo sobre una historia de la muerte, que es una historia narrada en términos descriptivos. Y hacia 1990 proliferan los estudios de cementerios desde la disciplina de la arquitectura. Tomo el caso puntual de Beatriz Patti y Sara Poltarac, pero hay muchísimos casos en los que el cementerio interviene en los procesos de conformación urbana. De esta manera se entendería un proceso de evolución en donde el cementerio es trasladado hacia las afueras de la ciudad. Entonces, todo lo que se estudia en torno a estas cuestiones, por lo general, tiene que ver con los procesos de expulsión de los cementerios. Y tomo esta imagen porque me resulta interesante cómo empiezan a trabajar la territorialización de estos emplazamientos y sus relaciones con el territorio. En segundo lugar, y no sale el título, pero dice arte e iconografía, créanme, trabajo me centro o analizo los trabajos que estudian el problema del estilo, y así como estaba recuperando en Viollet-le-Duc y en Alois Riegel el problema del estilo como una cuestión intrínseca del objeto, como esta esencia que el objeto tiene para poder interpretarlo, desentrañarlo, este objeto objetivable precisamente, es recuperado a partir de algunos trabajos. Tomo el de Lidia Viera y Carlota Sempé, que trabajan en la cuestión de los estilos arquitectónicos como expresión de momento en el Cementerio de La Plata. También trabajan con el problema de los masones y demás. Y en torno de estas problemáticas o de esta cuestión suele aparecer una asociación que recupera la idea de ciudad de los vivos y ciudad de los muertos, como si fuera una relación simétrica, y suele suceder que se establece una relación lineal que pondera o que posiciona puntualmente que las casas aristocráticas estaban construidas en un estilo determinado en la ciudad, por lo tanto, esos mismos muertos o esas familias iban a construir objetos idénticos o linealmente consecuentes con esa línea estilística. Me parece que es un poco más compleja la situación, me parece que se puede trabajar en esta relación, pero desde otra orientación metodológica, ¿acaso? Por último, los trabajos de valoración y preservación de patrimonio surgidos en los últimos tiempos son muchos, son muy interesantes, pero hay una observación que yo estoy recuperando que tiene que ver, y se posiciona en estos trabajos puntualmente, en la valoración que establece Riegel como valor histórico del objeto, como objeto que puede dar un dato histórico sobre un momento histórico. El objeto per se cargaría toda esa información como si fuera un disquete, un pendrive, un disco rígido. Y por otra parte, el valor rememorativo intencionado del que hablaba Riegel. Acá, en este ejemplo, yo estoy tomando ejemplos de una publicación que se editó en 2005, y estos títulos son capítulos de esta publicación donde muchos autores publicaron. Creo que este texto del 2005 condensa mucho del trabajo, aunque no todo, en relación a los cementerios, a los rituales de la muerte y demás. Y en este caso puntual me parece interesante ver cómo interactúan imágenes con textos y cuál es la relación de la imagen, digamos, a cuenta de qué viene la imagen. En este caso, digamos, la imagen está mostrando un proceso de trabajo sobre el objeto degradado por el tiempo, ya sea por acción bioquímica o por acción de deterioro de otra naturaleza. Y por último, lo que queda pendiente y que a mí me resuena es que la mayoría de estos trabajos no declaran o no se interiorizan en la pregunta de qué es lo que tenemos que rescatar, cuáles son los criterios de valoración, cómo constituyo este catálogo, cómo armo este paquete. Bueno, me parece que eso es una deuda pendiente que sería bueno acaso retomar.
Como decía antes, si esto que estábamos viendo ahora, que son, digamos, que mantienen un común, un espacio común, son los otros espacios, bueno, yo quiero ver los otros espacios. En este juego de palabras, a partir de la noción de otros espacios de Foucault, me posiciono para... La pregunta es, bueno, bien, hay otros espacios que no son el espacio del cementerio solamente. ¿Cuáles son? ¿Cómo los reconozco? Entonces, se desprenden de ahí dos cuestiones. Una que refiere a los objetos de estudio y otra que refiere a la metodología, a la perspectiva, al enfoque que voy a tener. Y justamente el enfoque metodológico, el enfoque teórico, mi enfoque se orienta hacia las ciencias sociales, en especial hacia la antropología, hacia la definición o la redefinición de los conceptos de rito de paso, ritual, y específicamente la idea de performance cultural, entendida como procesos de utilización del espacio, de actuación en el espacio como escenario, y si entendemos el espacio como escenario, la complejidad de la interacción entre personas, objetos materiales, gestos, y en fin, la unidad espacial son lo que definen de manera más compleja o los aportes más complejos que aparecen para establecer una mirada alternativa, ni mejor ni peor, indico esa alternativa. En este caso, si estamos hablando del cuerpo de las personas, el cuerpo del muerto resulta ser, acaso, un cuerpo protagonista, ¿no? Y si nos referimos al término específicamente en rigor, el protagonista es el agonista preeminente, ¿no? el agonista más importante, y el muerto, en la estancia de la enfermedad antes de morir, resulta ser un agonista. La noción de embodiment que plantea Sordas resulta importante para entender que este cuerpo ocupa un lugar simbólico, sustancial, para que estos rituales se lleven adelante y tengan un sentido. Voy a hacer una aclaración porque hay un error en el texto donde yo le atribuyo a Merleau-Ponty la idea de embodiment, y en realidad es un error que quisiera en este caso mencionar. Pues bien, y con esto termino, ¿cómo estructuro entonces el recorrido por la ciudad de estos espacios de la muerte en la ciudad? Aquí recurro nuevamente a la antropología y a la noción de rito de paso que establece Van Gennep en 1909. Él establece y dice que los ritos de paso, ya sea de la muerte o de bautismo o de casamiento o demás, están constituidos a partir de tres fases. Una fase de cambio que implica el cambio de estatus de la persona, que es una fase de separación, otra fase liminar, y una última fase que es la fase de reincorporación, reinserción. Si yo hago esta analogía e intento trasladar este esquema al espacio, podría en principio establecer que los ritos de separación del cuerpo y de su doble, del cuerpo del muerto y de los vivos como frontera limítrofe, se dieron en la época, en mi periodo de estudio, concentradamente en el espacio doméstico. Y ahí además aparecen espacios alternativos, con lo cual se abre una puerta interesante. Estoy tomando una imagen que es la última fotografía que sacó a Sarmiento, es una conocida imagen. Esto es el lecho de muerte de Sarmiento, que si bien no es en Buenos Aires, es en Asunción, da cuenta de una práctica y de una intención que además en la fotografía debe estudiarse y debe recuperarse. En segundo punto, los ritos liminares podrían estar asociados a el espacio público, a la interacción del ritual en el espacio público, la cuestión de apertura de este espacio y de transformación en la medida que dura el ritual. Y resulta interesante esto, porque tanto en el espacio doméstico como en el espacio público, este ritual implica una cisura, una transformación puntual del espacio, una resignificación de ese espacio que después volverá a su rutina habitual, aunque cargado de connotaciones simbólicas, de connotaciones mnémicas y demás. Y por último, la fase de reinserción del muerto, en este caso, a la ciudad, se da por la vía de la rememoración, es decir, ahí entrarían los cementerios como lugar de rememoración, donde la tumba empieza a aparecer como un sustituto del cuerpo muerto, y estoy tomando
un caso que es el que cierra acaso la periodización de mi trabajo, que es la planta del crematorio de Buenos Aires de 1903. ¿Por qué? Porque desde aquí, desde este espacio que podría ser un espacio de rememoración, se plantea la pregunta acerca del final del ritual de este tipo de elaboración puntual y particular de las muertes de fines del siglo XIX, impregnadas por la cuestión higienista, por la cuestión de la enfermedad, que determinan en gran medida a la muerte como cuestión moralizante en la cultura. Por lo tanto, el problema de la cremación va a ser el momento de quiebre, el momento de bisagra para estudiar estos rituales. Quedan aquí estas preguntas y estas son las pistas con las que sigo trabajando. Estoy en pleno momento de escritura de la tesis. Todo esto está en proceso de reelaboración, por lo tanto, espero que se entienda este trabajo como un borrador, como el primer borrador de este capítulo, y eventualmente que las críticas que se puedan hacer sobre esto me ayuden, colaboren a poder darle un curso un poco más digno a estos primeros pasos sobre los espacios de la muerte. Eso concluye mi presentación. Gracias. Pensaba en esta cuestión que mencionaste recién, ¿no? De un enfoque mejor o peor, y a mí me encanta pensar en la cuestión complementaria. En la cuestión complementaria de los enfoques. Cuando leía tu trabajo, bueno, en la antropología, y específicamente en el campo en que trabajamos nosotros, en el campo de la muerte, hace bastante estamos revisando la complejidad de la dimensión mortuoria y la complejidad de los abordajes desde los distintos cánones culturales, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Una cuestión fundamental que empezó a aparecer hace varios años era la del uso del espacio, porque sí, efectivamente, como vos mencionas, hubo en un momento, también en la antropología, una revisión de los estudios, digamos, una revisión de la muerte desde el plano del cementerio. A medida que empezamos a organizar eventos, empezamos a conversar con otros colegas, empezamos a ver esta cuestión de cómo la muerte justamente abarcaba espacios que no tenían que ver con el cementerio. Y yo me pregunto, ¿no? Ahora que estoy entre arquitectos, porque muchas de estas cuestiones tienen que ver con que no son lugares, digamos, son espacios inmateriales, ¿no? Esto me recordó mucho lo que vos estabas mencionando en este esquema. Por supuesto, aunque no nos gusta pensar desde la antropología en universales, la muerte es una cuestión universal. Eso es indudable. Y en esta cuestión universal, la búsqueda de la impronta de la materialidad está, pero también la cuestión inmaterial. Ahora, esto sí, efectivamente está cruzado por una historicidad específica que a mí me llamó mucho la atención en tu trabajo, que vos lo mencionás, me pareció alucinante. La cuestión histórica, la cuestión de la noción de cuerpo y persona, que está muy, muy presente en todos los trabajos que estuvimos viendo hasta el momento, y que después me gustaría, ahora que te conozco, que podamos conversar mucho más. Si bien estas cuestiones están presentes en otros espacios, como por ejemplo la construcción de una casa, bueno, digamos, la construcción de una plaza, la plaza en sí misma, el uso de la plaza en sí misma, el uso de la casa en sí misma, eso es especialmente notable en el caso de las cuestiones que tienen que ver con espacios de la muerte, con cementerios y con otros espacios, porque ahí se imprime la ontología y la cosmología de una forma mucho más cabal. Por eso no es lo mismo un cementerio en Egipto que en el Valle del Cajón, donde yo trabajo, o los cementerios que vos no estudiás específicamente, pero que tenés que entrar en diálogo. Por ejemplo, muchos de nosotros conocemos la llamada Ciudad de los Muertos en el Cairo. Bueno, la Ciudad de los Muertos efectivamente es un cementerio en donde muchas personas viven, en donde el centro de la casa es el espacio donde está el muerto,
y donde por distintas cuestiones que tienen que ver con la trayectoria histórica de qué es un muerto en Egipto, de las cuestiones sociales y económicas que hacen que mucha gente deba vivir ahí, bueno, está totalmente naturalizado que la gente viva. Y eso realmente es una ciudad. Es una ciudad en donde hay mezquitas, hay un mercado para comprar comida, hay venta de gomas de auto, lo que sea que uno... El correo. Bueno, hay correo, claro, efectivamente es una ciudad. Y no es antagónico, eso es impensable para nosotros. También pensaba en, no sé si llamarlo problema, pero en el brete que se encontraría un arquitecto en buscar la cuestión de la materialidad de los cementerios que yo he tenido que trabajo, digamos. Tampoco trabajo específicamente sobre cementerios necesariamente, pero tengo que entrar en diálogo con eso. Y ahí la cuestión material casi no se ve. Sin embargo, hay una taxonomía específica de los muertos, cada uno ocupa un lugar, cada uno tiene tabúes que les son particulares, y sin embargo la cuestión de la monumentalidad no está. Por eso también me gustó tanto tu trabajo, porque justamente empieza a agregar mucha complejidad en este terreno que sí estaba marcado por la cuestión del monumento. En donde yo trabajo, por ejemplo, gran parte de la cuestión que tiene que ver con la muerte no es en el cementerio, es en el cerro. Es más, de hecho, la cuestión de la nación de personas es distinta, porque uno puede encontrarse y conversar con un muerto así como estamos nosotros en este momento. Bueno, tiene consecuencias también, digamos, pero esto no se ve en el plano del cementerio. De hecho, la gente hace un uso del espacio en los cerros, en el río y demás, que tiene que ver con tabúes de la muerte. Por eso uno conversa sobre el cementerio y nunca lo va a poder ver, a menos que camine el territorio. Este esquema que vos presentabas, yo lo pensaba también un poco más allá, porque este esquema yo no sé si vos lo viste, o lo pensaste, yo lo vi, no sé si necesariamente es así, pero por ejemplo incluso hay una orientación espacial que es interesante para pensarlo desde quizás esta casa, y que tiene que ver con la cosmología y que tiene que ver con la ontología, la cuestión de la izquierda. Si ves ese esquemita que vos presentaste, la procesión va en esta dirección. Y eso se puede ver también en el espacio, lo que pasa es que hay que mirarlo. Y para mirarlo hay que recorrer el territorio con ellos, porque si uno pregunta por el cementerio, eso no está. Bueno, por eso me encantó tu trabajo. Con los vivos, para entender a los... Exacto. Yo voy a volver un poquito sobre eso. Bueno, vos te planteas como objetivo revisar los espacios que la historiografía y la arquitectura dedicó a la muerte con el fin de dar curso a una historia urbana de la muerte en Buenos Aires que incorpore estos aspectos. Bueno, me parece que eso lo cumple muy bien el trabajo, está muy bien armado el trabajo, me gustó mucho. Y esta cuestión de proponer un enfoque que permita reflexionar sobre los procesos históricos me parece que es central. Porque en esta, digamos, en esta forma de pensar el espacio está tan atravesado por la historicidad que algunos trabajos que sin duda son muy interesantes, al ver, por ejemplo, la cuestión iconográfica, se pierde, qué es lo que es, digo, no sé, por ejemplo, pensando en que la persona, supongamos, si quisiéramos establecer una cuestión de lo que vos mencionabas, de la gente hace una casa y hace de la misma forma su tumba. Bueno, la gente hace tal vez o no sabemos, la gente hace la casa y su tumba. Pero la gente que vive hoy, que solamente pasaron 20 años, 30 años, está atravesada por otra trayectoria, o 100, o 120, está atravesada por otra trayectoria histórica y el símbolo no es el mismo. Sin embargo, el objeto material es el mismo. Bueno. Entonces, vos en la página 19 decís, la idea recurrente de que tanto en los monumentos como en los cementerios se expresan los hábitos, tal como lo concebía Bourdieu, supone una cristalización y desvalorización subjetiva y dinámica de las disposiciones de la acción sociocultural. La verdad es que yo nunca lo había pensado, pero tenés razón. Bueno, pero surge, digamos, en el mismo sentido de que lo estamos conversando, porque si efectivamente uno piensa la cuestión del hábitus de Bourdieu y la plasma
directamente en la cuestión material del cementerio, queda cristalizado. En cambio, agregándole la cuestión de la dinámica histórica y de la revisión de los significados desde un punto de vista simbólico, bueno, después hay un montón de para ver en lo simbólico, digamos, el concepto de simbólico, pero ya estamos en otro plano. Entonces, vos después más adelante decís, en esta línea se inscriben muchos trabajos que pretenden pesquisar una codificación lineal entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. A fines del siglo XIX, los cementerios en Buenos Aires materializaron una compleja relación entre los vivos y sus muertos, por diversas razones. Sería injusto, a nuestro criterio, reducir las posibilidades de comprensión de la elaboración de la muerte a interpretaciones materialistas únicamente. Que el aristócrata o el masón construían en el cementerio del norte, actual Recoleta, sus bóvedas con el mismo código estilístico que sus palacetes, es quizá posible, pero en absoluto ni idéntico. Máxime a los ojos de la microhistoria. Bueno, esto un poco, ¿no?, en relación a lo que estábamos conversando. Efectivamente, desde mi punto de vista, no necesariamente, no creo que haya una relación lineal, pero sí hay una relación. Porque la persona que construye esto está pensándolo desde sus propios cánones estéticos, culturales, y está proyectando, llamémosle deseo, llamémosle alguna cuestión religiosa, con todo lo que eso significa, sobre la tumba, o sobre el espacio, sobre el proyecto de la tumba, y sobre, pero también la gente que vive y transita sobre el espacio de la muerte, que no es una tumba, pero está la dinámica de los vivos ahí. Esta cuestión, por ejemplo, del uso del cerro, de las distintas instancias en donde uno para hacer una procesión, o incluso cómo está armada una procesión, tiene que ver con la cosmología de los vivos, no con la cosmología de los muertos. Los muertos son fundamentales para muchas cuestiones. De hecho, donde yo trabajo son centrales para que pueda funcionar, pero la sociedad de los vivos. Si los muertos no funcionan dentro de un lazo de reciprocidad con los vivos, por ejemplo, la gente no puede tener buenas cosechas, con lo que significa que la gente no puede comer, digamos. Pero esto tiene que ver con los vivos, no tanto con los muertos. Entonces, tal vez no puede pensarse en una cuestión de un espacio homologado, pero sí están estrechamente en diálogo, eso sí. Ay, perdón, yo me voy, disculpen. Bueno, entonces estos trazos necesariamente son multívocos y muchas veces tienen que ver con normas. Después conversamos. Incluso los cambios de normas, a veces hemos visto a lo largo de estos años que los cambios de normas devienen en una diferenciación en el espacio inmediato. Sin embargo, dentro de la vivencia de las personas es interpretado de otra forma. Tiene que ver con la sociedad de los vivos, así chiquititísimo. Por ejemplo, donde yo trabajo hemos visto casos donde había una diferenciación espacial que tenía que ver con la cosmología, también tenía que ver con normas de la Iglesia Católica. En el 1983 esa norma se cambia, pero la interpretación nativa tiene que ver, no, digamos, la interpretación nativa implica que de ahora en adelante los muertos se pueden enterrar, desde el 83 en adelante los muertos se pueden enterrar en cualquier lugar. Pero la interpretación nativa tiene que ver con diferencias en la sociedad, que vos tenés plata, que hay una ligación entre la iglesia y el marco de poder. ¿Viste? Es como el marco normativo que se rompe, pero la interpretación tiene que ver con la vivencia y con la experiencia histórica en un lugar en donde siempre hubo una ligación entre el poder político y la iglesia. Y hay una alta injerencia de la iglesia en el poder político. Entonces es eso, digamos. Es verdad, no es lo mismo, pero están muy en diálogo. Y la construcción específica del espacio es una, y la interpretación es otra. Hasta que no van de la mano, no van en una correlación inmediata tampoco. ¿Sí? Bueno. Sí, bueno, listo. No, así, cortitísimo. Como aporte me gustaría mucho que puedas profundizar en las ideas de Bachelard y Turner, que las mencionas un poco tímidamente, pero largate porque la verdad es que lo haces muy bien. Bueno. La cuestión de Arié, yo la pensaría
un poquito más porque está muy marcada para lo que él estudió, que son cementerios occidentales en un lugar específico. Y la verdad es que a lo largo del tiempo vimos que eso es mucho más diverso y la muerte no solamente, digamos, no solamente es negada, pero centralmente es negada para el caso de Arié, pero en muchos casos no, como el que te mencioné. La otra cuestión que mencionás es la muerte como un campo de estudios marginal. Y te quería comentar, tal vez invitar, en realidad hace un poquitito más de una década los estudios sobre la muerte, hubo una especie de irrupción, una explosión de estudios sobre la muerte y realmente se están armando y se armaron y fue creciendo muchísimo el diálogo entre disciplinas, pero además muchísimo espacios y grupos que trabajan sobre la muerte. Bueno, en Argentina y también en el mundo. Así que, bueno, después me gustaría que conversemos un poco más sobre eso, porque yo vi que lo tenés ahí un poquito, pero hay muchos antecedentes que me gustaría compartir con vos. Muchas limitaciones sobre el tema, o sea, a diferencia de Bárbara que nos acaba de mostrar en la antropología que dice la muerte. Yo cuando empecé a leer el trabajo dije, no sé qué tengo para decir. O sea, en el sentido que no sé nada muy específico, empecé a hacer algo que empecé a leer cosas sobre ello y dije, no es eso lo que se trata. O sea, entonces pensé que lo único que podía hacer era una operación un poco rústica de pero leer con atención lo que escribió David y sobre esa base formular algunas preguntas que apuntan a cosas del texto, o sea, con mucho más subjetividad, no porque conozca cosas de afuera, pero revisar de vuelta el texto y también preguntar cosas del texto que tienen que ver con la investigación. O sea, eso fue lo que pensé que podía hacer cuando uno no sabe mucho más del tema, ¿no? O sea, yo tomé un poco el objetivo, esta idea de revisar los espacios que la historiografía le dedicó a la muerte y este objetivo central, ¿no?, de una historia urbana de la muerte en Buenos Aires, ¿no?, que incorpore otros espacios y lo que entendí que se trata de un primer texto, como muy bien lo planteaste al principio, de revisión de la literatura, ¿no? Y tiene en principio un supuesto que me pareció muy interesante, que tiene mucha pasión. Entonces, mucha pasión en el sentido de las cosas que no te gustan y las cosas que te gustan. Y eso me parece que es interesante. Hay este supuesto de este siglo XIX, que no tenemos tan medio, de una historia de la arquitectura que vea la muerte con estos monumentos y valoraciones, y con estas limitaciones, y es obvio que querés hacer otra cosa. Y no querés nada que ver con estas maneras de saber mostrar el tema, pero los pobres tipos escribieron hace 2 siglos. Y en el encuadre que vos hacés, que también está muy claro, entonces vos decís, es el de las heterotopías de Foucault, ¿no? Esta idea de mirar otras cosas, mirar otros lugares que permitan decir otras cosas. Bueno, es una discusión que tenemos mucho con Horacio. Entonces digo, bueno, ¿qué significa 50 años después de lo que dijo Foucault, con una historia cultural muy desarrollada, que trabaja con muchos temas, o sea, que trabaja con muchísimos temas? Entonces creo que es cierto que la muerte, que la locura, que el sexo, que ese tipo de temas son perturbadores, están muy cargados de significados, muy connotados, pero también es cierto que ya están instalados en un campo. O sea, la pregunta es ¿qué significa ahora pensar en utopías? O sea, en realidad creo que lo que es interesante, y me parece que es lo que acaba de decir Bárbara también,
es que estás en un tema que tiene ya una historia, que tiene como una tradición, y está bueno eso, y que vos vas a poder decir cosas nuevas en ese contexto, ¿no? Pero de todos modos, la pregunta que me queda es, pero bueno, es una vieja discusión que tenemos con Horacio, es, bueno, ¿qué significa ahora estas heterotopías? Si a lo de los años 60 la heterotopía significaba que había temas consagrados por la historia, que eran una historia política, una historia social de determinada manera, y esto era encontrar como las brechas que permitían decir otras cosas, bueno, ¿cuáles son las preguntas posibles de hacer ahora sobre esos temas, ¿no? Era interesante la organización del texto, ¿no? Estos espacios de la muerte, estos otros espacios historiográficos y estos otros espacios que es como donde concentras esas pistas que te resultan interesantes para seguir en el trabajo. En Espacios de la Muerte, era lo que decía, ¿no? Fletcher, o sea, vemos a este Fletcher y este hecho así más que limitados. No solo ellos, ¿no? Sino una historiografía, un siglo XIX que es positivista, cientificista, evolucionista y enciclopedista. Pero es cierto que en realidad cuando uno revisa estos textos uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que les preocupaba a estos tipos, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las preguntas que están por detrás de lo que ellos se muestran? Y ahí, en ese contexto, hay una frase que yo creo que es fabulosa, ¿no? que rescata, que define las tensiones que tiene la rehabilitación, que vos la contaste cuando contabas, que esto de restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado completo que quizás no ha existido nunca, ¿no? Y creo que esa frase es interesante porque es como recuperar un pasado que tal vez nunca existió, que son las tensiones que atraviesan todos los problemas del patrimonio, pero también son las tensiones que atraviesan nuestro propio trabajo histórico. O sea, que es este esfuerzo que tenemos y que finalmente estamos armando otra cosa, pero nunca la había visto así, me pareció que era muy moderna en el sentido de invención, ¿no? O sea, de que estamos inventando un pasado, inventando una tradición. Y en realidad, tanto Joasic con esta historia tecnológica como Fletcher, preocupado por la sistematización, como Riegel pensando en los monumentos, un poquito también están construyendo estas tradiciones, ¿no? Están con su objeto, que son estas obras monumentales. Y que es este tema de monumentos, objetos de cultos, está como muy ligado a los temas que les estaban preocupando. Entonces la pregunta es, bueno, cuando vemos estas cosas, también sería bueno preguntarles qué cosas les preocupaban a ellos de estas cosas que estaban estudiando, ¿no? En ese sentido, si bien en la segunda parte, a mí me resultó interesante la argumentación, porque no es histórica, tampoco es totalmente problemática, pero vas viendo cómo se van viendo esos monumentos desde el patrimonio y desde la historia, por un lado. Después volvés sobre el tema de Foucault y las heterotopías. Yo creo que ahí, en esta expulsión extramundo de los cementerios, hay cosas que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX de París, yo estaba buscando, hay un texto que no encontré, pero los tipos que hacen, llevan todos estos cementerios que están desplazando, que agarran todos los huesos y los ponen en las catacumbas, y están liberando ese espacio simultáneamente para hacer otras intervenciones en donde se juntan estas ideas higienistas, esta recuperación del centro, hay unas imágenes así
terroríficas de estos carros que van llevando los huesos que salen de los carros a los otros lugares, y donde hay como una tensión entre lo que es la modernización y al mismo tiempo todo lo esotérico, la religión. O sea, es como en esta decisión de sacar cementerios y llevarlos a otro lado, por el peso realmente del cementerio, o sea, me parece que es un tema. No sé cómo, pero me parece que es un tema, que el hecho que el cementerio, un poquito vos decís, bueno, hablar de la muerte en la ciudad no es solo el cementerio, Bárbara te decía recién, no es solo el cementerio, pero es también el cementerio. Sí. Y me parece que este desplazamiento del cementerio, todavía hay muchas vueltas que darle, ¿no? O sea, porque estaba ese de los disidentes, es un cementerio que también nace en una plaza, y había un cementerio de los disidentes cerca de la calle Pichincha, por ahí, que ahora se llama la plaza, no sé, 1 de julio, no sé qué. Primero de no sé qué, o sea, ese tema de pronto sacar un cementerio y llevarse al otro lado es fuerte. O que vos decís que va a ser una de las pistas, pero cuando los higienistas dicen este cementerio de la Recoleta que hiede y que es un foco de enfermedades y de epidemias, y estos tipos que no quieren llevarse a sus muertos ilustres de ese lugar, también es un tema, ¿no? O sea, estos esfuerzos por sacar el cementerio de la Recoleta de ese lugar. O sea, es raro que quede el cementerio de la Recoleta de ese lugar. Había otras historias, así como prolijos anecdotarios, de que creo que uno de los cementerios de París, primero la gente protestaba porque estaba muy lejos, entonces lo que hacen es llevan un montón de muertos ilustres a ese lugar para que darle brillo. Darle brillo, ¿dónde está Jim Morrison? Está Wild, ¿está? Claro, primero habían puesto, no sé, a un muerto. Sí, está hablando del Claro. Está hablando del pero ilustres. Sí, no, porque primero habían enterrado a no sé quién, a una persona cualquiera, y los tipos decían, no, mira, no nos vamos a morir, vamos a ir a este cementerio. Entonces hacen... Nadie se moría por ir ahí, va. Claro. Hacen y llevan un montón de tipos ilustres, los llevan a Fontena, no sé quién, para que estén ahí, de ver un poco de prestigio, y entonces ya valga la pena, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema. Hay un tema en el sentido que si bien la historiografía ignora cosas y transita en lugares comunes, nada nos impide volver a transitar esos lugares desde una perspectiva más común. No, en ese sentido, eso, ¿no? Bueno, que me parece que es bien interesante haber revisado toda la bibliografía, y esta teoría me parece que es sugestivo que la hayas revisado con mucha pasión, porque quiere decir que la sensación es hacer algo que no esté hecho y ver cosas que toda la gente no las está mirando, pero nada te impide volver a tomar esos temas desde otra perspectiva. En ese sentido me parece que sí que es interesante pensar no solo en los cementerios, sino también en los circuitos, ¿no? En el tema del circuito funerario, en el tema de discursos, en el tema de esos lugares, a lo mejor de lo doméstico, o esos desplazamientos, ¿no? Porque de pronto hay como alguna, o sea, hasta acá era un poco más descriptivo de lo que yo veía. Bueno, como decía, a mí me parece que está bueno este tema de la pasión de algo que sabes que no te gusta y que quieres hacer algo distinto.
Me parece que está bueno revisar todas las otras disciplinas para ver lo que quieren decir y encontrar otras pistas. Pero lo que yo vi también es una tensión muy fuerte en la historia, por la historia, ¿no? O sea, en el sentido de qué cosas tienen sentido en cada uno de los momentos. O sea, por eso pensaba en algunas preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo consideramos la historia en la construcción del estado de la cuestión? En el sentido que cada texto, por eso decía un poco en broma lo del siglo XIX, o sea, ¿qué buscaba yo así o fulano o mengano en su texto? ¿Con qué textos o autores vas a plantear tu propio estado de la cuestión? Porque me parece que es fabuloso leer todo, pero después uno selecciona quién va a tomar como amigos y quién va a tomar como enemigos. O sea, hay algunos que vale la pena considerar. O sea, en el sentido de me parece que nadie te obliga a considerar todo o leer todo. O sea, podés hacer una selección de los textos con los que a vos te permitan armar tu propio tema. Me parece que eso es interesante. Y ahí es un poco la historicidad también, porque a veces hay autores que no están hablando de un tema, están hablando de otra cosa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo interrogas a ese autor considerando las cosas que al pobre tipo le preocupan? ¿No? O sea, está bien considerar lo que dicen de la muerte y de los cementerios, pero en el contexto más amplio de con quién está discutiendo, qué le preocupa o qué no le preocupa. No, me parece que eso forma parte del trabajo que cuando hacemos historia es difícil, pero que es importante de hacer. Por eso te decía un poco caricaturalmente lo de Fletcher o lo de yo así. Pero también lo de Aries, o por ejemplo este debate que vos planteás entre Aries y bueno, ¿qué es lo que están discutiendo? Porque me parece que esto también te permite pasa a vos, nos pasa a todos cuando estamos haciendo estas cosas, ¿no? Pero permite eso, ¿no? O sea, qué textos, qué autores, qué vamos a efectuar, cómo les hacemos esas preguntas y cómo tomamos la historia, porque me parece que tenés un tema que tiene una historicidad muy fuerte. Tiene una tensión, me gustó mucho lo que dijo Bárbara, tiene una tensión muy fuerte entre la materialidad y cómo una misma materialidad tiene distintos significados. O sea, como las mismas formas, esas cosas que siempre vemos en la historia urbana, ¿no? Como las mismas formas se dan de distinta significación. Entonces, pensar en esta historia urbana de la muerte en Buenos Aires, me parece que el tema de cómo fueron cambiando los modos de hacer, fueron cambiando los circuitos, ¿no? Están mezclando ahí los velatorios en la casa a los velatorios, los velatorios profesionales, digamos, o a los muertos ilustres y los que no son ilustres, también hay temas sociales, ¿no? Hay muertes como más opacas y hay otras que son más celebratorias. Sí, más solemnes o más festivas. Hay como algunas que son como... Entonces decía, bueno, esta muerte no va a ser igual en todo el tiempo, cambia, va a tener distintas significaciones y me parece que remite a tiempos y a espacios muy diferentes de los domésticos, de los públicos y hasta de los cementerios, y hasta los circuitos de los cementerios. O sea, el tomar circuito, y me parece que es interesante lo que vos planteabas, también dentro de los cementerios hay circuitos que cambian. Vos mostrabas recién en tu presentación lo de la cremación.
Entonces, bueno, nada, a mí me gustó el trabajo. O sea, a mí me parece que el trabajo es interesante, el trabajo a mí me mostró cosas que no sabía, y por eso los comentarios son más generales que específicos, y me parece que, bueno, esas eran las tres preguntas. Yo estaba un poco en tu campo, ¿no? O sea, cómo consideramos la historia en esta construcción del Estado de la Nación, qué textos y qué autores vas a seleccionar como amigos y enemigos, y cómo tomar, qué tiempos y espacios, cómo tomarlos en esta construcción de este proyecto que parece muy interesante, de pensar la historia de la muerte en Buenos Aires y pensar circuitos y eso. Bueno, yo me quedé pensando en lo que comentó Alicia sobre heterotopía, sobre todo porque dentro del programa de estudios heterotópicos en el que estamos todos metidos, me parece que es una cuestión a revisar en el encuadre teórico. Te pregunto por eso, porque hablar de heterotopía sin más y también ponerla o igualarla a los espacios otros, que me parece que es una categoría, esta cuestión de los otros, que no es siempre asimilable a la cuestión de la heterotopía, digamos, cómo la estás tomando, porque además, también como dijo Alicia, este concepto que ya tiene un tiempo, también tuvo sus relecturas y también como sus discusiones como una categoría que se puede usar desde como una categoría para investigar el espacio, digamos, porque incluso en el texto de Foucault, él no habla siempre de cuestiones espaciales cuando se refiere a heterotopía. O sea, no es que hace, digamos, la cuestión de la heterotopía pasa por otros lugares cuando él va, digamos, describiendo cuáles son las características que tiene ese concepto, y que nosotros lo trasladamos muy fácilmente a la cuestión arquitectónica urbana, y me parece que hay algo ahí para revisar. Y te pregunto cómo la estás revisando, porque es algo que me está pasando a mí también en este momento en relación a, bueno, yo estoy estudiando el Zoológico de Buenos Aires y los jardines zoológicos, y hacer esa traslación tan fácil de, bueno, es un jardín, es una heterotopía, ya está, ya tengo el encuadre, me parece que hay ahí algo más para discutir. Me aparecieron como dos extremos de esa discusión, de la muerte en relación a la extrema inmaterialidad y la muerte en relación a la extrema materialidad. Me acordé de una película peruana que vos ya viste, pero ahora creo que hay que verla en estos ojos, que es Contracorriente. No sé si la viste, Bárbara. Es una película peruana que básicamente está atravesada por muchos problemas. Hay un amor prohibido en el medio de la película. Lo que tiene, está ambientada en un pueblito de pescadores en el norte de Perú, donde la muerte tiene materialidad cero. Toda la relación con la materia, de hecho toda la película es un ritual de muerte, toda la película lleva a construir un ritual de muerte, y toda la relación con la materia se reduce a una mortaja, porque en esa comunidad no hay cementerios, no existen los cementerios, no existen las tumbas, no existen los monumentos, y no voy a dar más datos porque para aquellos que quieran ver la película no voy a ser yo quien les haga el spoiler de la Contracorriente. Es una película que inclusive ganó varios premios es una película reciente, de 2 o 3 años nada más. Inclusive la dieron acá, esa película. Graciela, te miro a vos, que la dieron, creo que está acá esa película, creo que está acá. Está acá en la biblioteca de la facultad, porque me acuerdo que la dieron acá. Bueno, no hay materia, no hay cementerios, no hay nada, todo tiene que ver con el mar, todo tiene que ver. Y en el otro extremo, de la extrema materialidad, me estaba acordando de las Torres Gemelas, y de la caída de las Torres Gemelas, y todo lo que eso generó en la cultura norteamericana y en específico en la ciudad de Nueva York, ¿no? Que esas dos cosas que justamente a lo mejor por salir de Buenos Aires y por salir del siglo XIX, Perú, Nueva York, pueden iluminar en dos extremos de la cosa, pueden iluminar algunas categorías de análisis que ahora estoy pensando que te pueden servir en el trabajo.
pero muy referidos a la ausencia total de la relación con un espacio específico dedicado a la muerte. En contracorriente, todo el pueblo es un espacio para la muerte y el mar es un espacio para la muerte. O sea, no hay nada y está todo, si lo querés. Y en las Torres Gemelas, un lugar que no tenía nada que ver con la muerte, pasa a ser una especie de cenotafio y pasa a ser un lugar de veneración, y todo lo que generó esa relación con esa nueva muerte que significó para Nueva York, cómo se celebraba, cómo no se celebraba, cómo se recordaba, qué se construía, qué no se construía. Y además no es lejano porque hay una investigadora del instituto que estuvo relacionada en esos procesos, que es Margarita Woodman, que te puede acercar información de cómo fueron todos los estudios y todas las reuniones que fueron muy complejas de cómo la sociedad neoyorquina vivió esa nueva muerte que no tenía antecedentes en Estados Unidos y muy pocos en América, ¿no? Creo, y ahí la materialidad, porque era el monumento, era el lugar, era la ciudad, era el sur de Manhattan, era un dato fundamental, en contraposición a una sociedad como la nuestra, donde la muerte no tiene materia. Pero parece la Tierra, ground zero. Claro, ¿ves? Pero bueno, hay algo ahí que me parece que no por el espacio, ni no por el lugar, ni por la cultura, sino por las discusiones que se están dando en uno y otro lugar y cuáles son las categorías que están apareciendo ahí, que a lo mejor pueden iluminar y pueden inclusive hacer un recorte teórico sobre algunas cosas que vos estás viendo. Era eso solo. Nada más, Mario. Quiero celebrar el carácter técnico del trabajo de David, es decir, esa cuestión de empezar por todos los estudios es lo que los libros dicen que hay que hacer cuando uno investiga, pero no todo el mundo hace. O si lo hace, no lo hace muy bien. Entonces digo, quiero celebrar que David es técnico en ese terreno y esa es una virtud que hay que saludar. La segunda cuestión, con David venimos hablando sobre Bakhtin, por vía privada. Yo quiero decir, adelantando algo que después le voy a transmitir con más detalle, que desde el punto, según lo que dice Bakhtin sobre la cultura popular de Edad Media y Renacimiento, de la época rebelde, en la cultura popular la muerte no existe, en realidad. Es decir, el pueblo niega la muerte en términos de su identidad. Dice, bueno, puede ser que se muera gente, pero el pueblo como colectivo es inmortal, está al margen de la muerte, y eso es lo que lo conduce a poder celebrar, digamos, y mantener condiciones de alegría en medio de una ceremonia que para otras culturas no puede tener esas características. Esto lo podemos ampliar después, pero quiero decir, esto es lo que dice Bakhtin, y en segundo término diría, me parece que una regla muy general que yo, digamos, sostengo que es correcta y conveniente en todos nuestros estudios, es siempre mirar lo que está diciendo la cultura popular sobre estas cuestiones. Si es que uno admite que existe. También puede ser que la niegue, por definición, pero digo, si existe lo heterogéneo entre las culturas aristocráticas y las culturas de los campos intelectuales y todo lo que está afuera, que sería la cultura popular, yo digo, en este caso se puede ver, en el caso de la muerte, y creo que se puede ver en todos los temas. Es decir, yo postulo que se puede ver siempre, en todos los temas, a través de Bakhtin o de tantos otros referentes de la cultura popular, digo, Ginsburg, por decir otro dato célebre. La tercera cuestión que quiero decir, no ajena a esto y reforzada por la observación en la cual estoy totalmente de acuerdo de Marina sobre que es necesario releer a Foucault y construir, digamos, elementos más, digamos, propios sobre lo que es una heterotopía. No basta que él diga el jardín zoológico es heterotopía, habría que ver un poco más, ¿no? Pues si haríamos nada más que una alcahuetería, digamos, intelectual. Quiero decir, y me lo desató, está ahí la tumba de Rufina de Cambaceres, que ahí está puesta como ejemplo de Art Nouveau. Pero el tema es que Rufina de Cambaceres es uno de los mitos de la historia funeraria de Barracas, que es muy profunda, porque incluye a la asesinada en la Quinta de los Guerreros, incluye a la hija de Brown. Rufina de Cambaceres se dice que fue enterrada viva, y que la descubrieron toda arañada después adentro del cajón, etc. Y eso me llevó a otra cuestión que en realidad hablamos alguna vez con David, cuando empezaba todo esto, y que dice, en realidad, la diferencia entre lo vivo y lo muerto es una diferencia convencional, no es una diferencia real, es una diferencia instituida. Por eso hace falta un certificado, para dejar las cosas claras, ¿sí? Y así como hay
muertos enterrados vivos, hay muertos vivos como los zombies, y hay muchas situaciones indeterminadas entre la vida y la muerte, lo cual, por otra parte... Perdón, quisiera agregar una cosa. Sí. Hay muchos vivos socialmente muertos. Sí. Muchos muertos sociales. Sí, pero hay muchos muertos Es muy sociales. entretenido eso, cuando uno lo toma... Sí, u otras formas. Yo ya estoy aterrado, no sé ustedes, pero a mí ya entramos en una que hemos todas las categorías del análisis para empezar a Intentaba presentar una anécdota, Sí, una anécdota peronista. yo me pongo a rezar, ustedes siguen. Una vez, hablé una anécdota peronista sobre los vivos y los muertos. A Perón vino alguien y le dijo, mire, acaba de asumir un nuevo dictador en la Argentina, Onganía. Y Onganía dice que él se va a quedar tanto tiempo como Franco al frente del Estado. Franco ya llevaba, no sé, 30 años. Y Perón dijo, sí, puede ser, pero hay una pequeña diferencia, y es que Franco se quedó ahí porque tenía atrás 1 millón de muertos y Onganía lo que tiene atrás es 1 millón de vivos. Así que es difícil que logre quedarse tanto tiempo. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Este problema, en el fondo, de qué es lo que está vivo y lo que está muerto, nos conduce al problema de la heterotopía también, porque el problema es, son las instituciones las que dicen, primero, que es un lugar como debe ser y que es un lugar que escapa a las reglas, mejor dicho, por oposición implícita, y también está instituido qué es lo vivo y lo muerto, es una institución. Y esas instituciones varían, así como varía el sitio, por ejemplo, con el ejemplo tan notable de la ciudad, mejor dicho, el barrio, yo diría, de los muertos en el Cairo. Se llama Ciudad de los Muertos, pero en realidad es un barrio clarito del Cairo, ¿no? Para decirlo bien. Entonces yo digo, pero me parece que por ahí está la pista, es decir, indagar qué es lo instituido, que por otra parte cambia históricamente, y qué es lo que está por afuera de lo instituido, tanto en lo referente a el núcleo de esta cuestión, que es lo vivo y qué es lo muerto, en el cual sin duda hay una zona de indeterminación, y qué es lo que forman los lugares homotópicos, o como se los quiera llamar, y heterotópicos. Y en cada momento hay una institución social de eso, y en ese sentido diría, tenemos que hacer una lectura territorial de Berger y Luckmann, que me parece que explican perfectamente para lo que nosotros necesitamos la construcción social de la realidad, pero que, bueno, como suele suceder, le hacían falta unos arquitectos que expliquen cómo es la construcción social del territorio, es decir, la institución social del territorio. Muy breve, hay dos cosas que del trabajo me parece que por ahí merecen un desarrollo, esta evolución, que es el estilo de vida, el estilo de muerte y el estilo de vida. Eso me pareció una cosa central del trabajo que quizás se pueda después trabajar. Otro tema que noté acá, que no sé si lo dijo Bárbara, que es la muerte de los monumentos, que es un tema que me parece también que tiene que ver esencialmente con la arquitectura y con el tema social. Luego algo que dijo Bárbara del tema de la muerte como generadora de vida o como un espacio que vos trabajabas con la muerte. Y hay un tema que cuando estaba haciendo el trabajo lo marqué, como el trabajo está hecho abarca 1868 1923, yo pensaba que en esa época las comunidades inmigrantes empezaron a fundar sus propios cementerios. Y las comunidades inmigrantes, muchas de ellas, entre otras la AMIA, se crea a partir de un cementerio como institución. No existía. Es el cementerio el que crea la institución. Después la institución se crea a partir del cementerio. Hablando del trabajo de los trabajos sobre la muerte, ¿no? Y algo también que dijo Horacio de las Torres Gemelas, que tienen ahí un lugar. También en Buenos Aires hay lugares de recordación en la plaza de la Embajada y donde explotó la bomba de AMIA. También hay lugares de recordación de los muertos. Que también esto lo recordé cuando estaba leyendo el trabajo, ¿no? Que no son cementerios. Sin embargo, hay una monumentalidad dedicada a los muertos en este lugar. Y
Y además hay una señalética en los cementerios vinculada a los atentados, que también las debe haber en Estados Unidos, ¿no? Es una suposición. Sí. Bueno, eso Sí. también lo de lo Sí. Esta es la extrema unción. Sí, la extremaunción viene ahora. Dale. Bien. Bueno, son muchas las preguntas, muchos los interrogantes y los comentarios que en principio me parece que van a nutrir al trabajo, y me parece, quisiera con más de uno seguir charlando y comentándolo. No coincido con Alicia desde el punto de que no tiene herramientas ni elementos para poder comentarlo, porque precisamente me parecen sustanciales para pensar la cocina de un texto. Y me parece que tenés tus buenas recetas, si seguimos con el campo culinario. Voy a responder algunas cosas muy brevemente, porque si no me llevaría toda la tarde, y en todo caso lo continuamos por vía privada. En principio, gracias por los comentarios. Nuevamente, gracias a Bárbara y gracias a Alicia. Valen estos comentarios. Cuando hablo de, quizás no lo aclaro bien, pero cuando hablo del campo de estudios marginal, es cierto que no es marginal, pero mi pregunta, quizás pasionalmente, como dice Alicia, nace desde la propia disciplina, desde la arquitectura. En la arquitectura, en esta casa de estudios, digamos, es difícil encontrarse con trabajos que aborden el problema de la muerte. Sigue siendo, creo, marginal, no completamente, porque uno no puede establecer como extremos de esa manera. Y no es marginal, por otra parte, desde otros campos disciplinares, que es a donde yo voy a brevar, ¿no? Puede ser. No soy un especialista, apenas estoy tocando de oído, estoy golpeando las puertas en la antropología como en las ciencias sociales para empezar a dialogar, que me parece que es el mérito viene en el diálogo, en este caso. Otros trabajos y otros espacios aparecen en el diálogo. El siglo XIX, como dice Alicia, pareciera que no me gusta, pero también es mi objeto de mi periodo de estudio. Yo trabajo 1868-1923. Ahí, quizás en esto que voy a decir, se responden o se observan algunas cuestiones que se fueron conversando en los comentarios, que tiene que ver con cómo se construye la muerte desde un punto de vista institucional. Yo trabajo en la tensión entre los rituales o los discursos religiosos católicos, porque el catolicismo constituye el credo que de alguna manera determinó y territorializó Buenos Aires, y por otra parte el poder o la esfera de lo político, que aparentemente están en tensión, pero también hay escalas de grises en el medio y hay continuaciones y demás. Yo cito a Elíade porque él dice, digamos, que lo que permanece en las estructuras de religiosidad, si se quiere, pero vacías de contenido o con otros contenidos. Esto tiene que ver con lo material, lo inmaterial y la resignificación, ¿no? Por lo tanto, lamentablemente yo estoy mostrando acá un fragmento que es un estado del arte desde lo específico, pero en otros capítulos, y quizás no lo aclaro, se trabaja, por un lado, la cuestión de la institucionalidad de la muerte como un instrumento para construir institución, la institución de la muerte, la constitución de la muerte como institución específicamente, y por otra parte le doy vueltas teóricas a otras cuestiones, en principio la cuestión de la heterotopía. Estoy de acuerdo con lo que dice Marina, quizás no lo veía porque estaba muy cerca, pero sí, de manera inconsciente me parece que estoy de acuerdo con que hay que revisarlo. Alicia lo planteaba también, y creo que inconscientemente lo estoy revisando en esta primera instancia a partir de las ciencias. Estoy golpeándole la puerta a las ciencias sociales, me estoy metiendo con Turner. Eso lo desarrollo en el capítulo anterior a este, que da como una semblanza acerca de los primeros trabajos de la muerte, que empiezan a finales del siglo XIX, aparece Fraser con La rama dorada, Hertz, y bueno, después aparece Morán, aparece Geoffrey Gorer. Bueno, son una serie de autores que trabajan esta muerte, la constitución de la muerte como tabú, que es lo que nos rodea hoy.
Y puntualmente, refiriéndome a los espacios y como tratando de ver otras cosas que se enuncian en la cuestión de las heterotopías, bueno, Turner con la cuestión de la performance cultural, Schechner también desde otros campos disciplinares, incluso desde las performances artísticas, es decir, desde el campo de la danza y el teatro, empiezan a hacer una serie de aportes para reconsiderar cómo el espacio se significa en la actuación, ¿no? Esta cuestión de la actuación en el espacio y el escenario. Los cementerios, digamos, pareciera por la pasión que los cementerios son totalmente desterrados de mi discurso y como decía al principio, son parte de este discurso, pero no son el protagonista. Es muy cierto que hay un movimiento muy profundo, digamos, histórico, dado a partir de la cuestión del problema de los cementerios. De hecho, el cementerio de Recoleta se establece o se constituye cementerio monumental a partir de la intervención de Busquiazo en 1881, pero hay una histórica del cementerio monumental. La historia se construye, bueno, Ali nombraba la cuestión de construir algo a partir de incluso lo que no existía, por la vía de Viollet-le-Duc. Bueno, lo que hacen estos operadores desde la política, desde las ciencias médicas, digamos, enfermedad y miasmas de por medio, es hacer una institucionalidad de la muerte, construir esta institucionalidad de la muerte, que tiene incidencias morales, pero a su vez están ensalzando o poniendo en relevancia ciertos espacios. El cementerio de Recoleta fue, digamos, así como en París se llevaron una serie de muertos ilustres para darle brillo a Père Lachaise, en este caso la construcción histórica de Recoleta y la de Chacarita, agrego, y los espacios de memoria que quedan todavía en la ciudad de Buenos Aires, la plaza que está en Monroe y Valdenegro, por ejemplo, era otro cementerio, el del cementerio de Belgrano, son territorios que se constituyeron, volvieron a la plaza, lo mismo el Parque de los Andes. Por lo tanto, sí, es muy cierto y lo trabajo en otro capítulo, pretendo trabajarlo en más profundidad, esta cuestión de cómo los cementerios no pasan ni pasaron desapercibidos. Bueno, eso creo que en algún punto responde, perdón por no seguir avanzando con otras cuestiones que se mencionaron, me parece que podría dar para mucho más y no quiero extenderme demasiado. El problema social y popular, la cultura popular y la cultura aristocrática o hegemónica, es todo un problema en los discursos. Yo no lo dije, pero este esquema que pretendo trabajar es un esquema atravesado por los discursos específicamente de la política, de las ciencias médicas, es decir, son discursos oficiales y lamentablemente la voz popular queda, en este periodo es muy dificultoso recoger esa voz popular. Ojalá tuviera la suerte de Bakhtin o la suerte de Ginsburg de encontrar estos discursos, estos relatos que permitan acceder a eso otro, ¿no? Pero bueno, en principio sigue todavía la búsqueda de materiales, ¿no? A lo mejor me ilumino y los dioses Zeus me ilumina desde otro lugar. Bien, eso creo que resume todas las cuestiones. Agradezco mucho los comentarios de todos y la participación y esto seguirá, seguiremos conversándolo por los pasillos. Gracias.